Hola hermanos, qué bueno es poder compartir nuevamente con ustedes la exposición de la palabra de Dios este día domingo, como lo decían nuestros hermanos que estuvieron dirigiendo la parte anterior. Hoy corresponde a un día domingo donde la palabra, la exposición nos lleva a la exhortación con respecto a las misiones. Así que le invito a que podamos tener un tiempo de oración antes de comenzar con este mensaje. Señor, te damos gracias porque tú eres soberano. Gracias, Señor, por todo. Porque tú eres quien nos entrega los recursos, Señor, para poder continuar en este tiempo a pesar de la adversidad y en el tiempo que estamos viviendo, Señor. Tu iglesia sigue avanzando. Gracias porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y quita de mí cualquier intención que haya, mas seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones a través de esta exposición bíblica, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces quiero llevarlos a un texto que yo sé que al momento de entregarle a usted la cita bíblica, usted ya lo va a conocer. Es un texto muy familiar y creo que es el texto principal con respecto a las misiones. O si usted no es tan conocedor y lleva poco tiempo en el Evangelio, quizás lo ha escuchado, por lo tanto, al momento en que empezamos a leerlo, usted también lo va a encontrar muy familiar. Y este texto se encuentra en Mateo 28, el versículo 19 al 20, y es la Gran Comisión. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Si bien este mensaje habla con respecto a la Gran Comisión y es el mensaje de la Gran Comisión, hoy quiero enfocarlo desde otra perspectiva. Y el título de esta exposición bíblica, de esta predicación, es ¿Quién irá? Y la razón del título creo que es más o menos fácil de discernir cuando hemos leído este versículo o cuando la mayoría de nosotros sabe cuál fue el último mandato de nuestro Señor Jesucristo. De modo que la pregunta no sería ¿qué fue lo que Él dijo?, sino, sabiendo esto, la pregunta sería ¿quién irá? Y es esto lo que quiero tratar de responder o en conjunto a través de la exposición de la palabra de Dios podamos responder esto. Y es importante que no hay una tarea más importante, no hay nada más trascendente, no hay nada de mayor envergadura que la Gran Comisión. Pero lamentablemente la Gran Comisión muchas veces ha estado pasando por situaciones de las cuales no debería ser así. Y esto quiero ilustrarlo, hermanos, a través de una historia. Una historia que tiene 4 actores principales. Y el primero de estos es todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Entonces, esta historia comienza así. Se relata que hubo un trabajo muy importante que hacer. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó por eso, porque era el trabajo de todo el mundo. Todo el mundo pensó que cualquiera podría hacerlo, pero nadie se dio cuenta que todo el mundo no lo haría. Esta historia termina cuando todo el mundo culpó a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Si bien puede sonar una especie de trabalengua o puede ser esta historia algo trágico-cómica, pero lamentablemente, como les decía, en cierto modo parece ser la historia de la Gran Comisión, muchas veces en las distintas iglesias.
Respondiendo a la pregunta o a lo preguntado de esta exposición, de esta predicación, ¿quién irá? Todo el mundo debería hacerlo, pero esperamos a que alguien vaya y predique entonces a los no alcanzados. Y está tan claro el mandato de Dios que cualquiera podría hacerlo, cualquiera debería hacerlo, pero nadie termina yendo y predicando. Nuevamente vuelvo a hacer esta pregunta, ¿quién irá? Y es lo que trataremos de seguir contestando. Hay un versículo importante que da respuesta a esta pregunta formulando nuevas preguntas. Y este versículo se encuentra en Romanos 10, del versículo 14 al versículo 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el versículo continúa así: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Según distintas fuentes, distintos estudios, distintas organizaciones que se dedican a la estadística con respecto a los pueblos no alcanzados, la cantidad de personas no alcanzadas, según fuentes cristianas, entonces, dentro de estas fuentes está el Centro Misionero Internacional y Vive Misiones, que son agencias que se dedican a esto. Estiman que entre 50.000 y 66.000 personas mueren y pasan a la eternidad de condenación sin haber escuchado de Cristo, sin haber escuchado de la Gran Comisión. 66.000 personas diarias. Y incluso deberíamos buscar la estadística más actual o el próximo año ver la estadística del año 2020. Quizás con todo lo que ha estado sucediendo estas cifras aumenten y sería aún más lamentable. Y estas cifras corresponden al año entre el 2014 y el 2016. Todo el mundo quiere cambiar en el mundo en el cual vivimos, pero nadie quiere hacerlo o pocos quieren contribuir a este cambio. Y algunos incluso lo han intentado, piensan y siguen pensando, y sobre todo por estos días, que nuestro país está viviendo por un cambio o por una situación trascendente en lo político. Entonces muchos piensan que la manera de hacerlo es a través del ascenso político. Y no se confunda, yo no quiero hablar un mensaje dirigido hacia la política, con un enfoque político. Lejos está de eso. Tampoco quiero marcar una tendencia. También lejos esté de eso, pero quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros pensáramos de esta manera, que a través del ascenso político nosotros podemos lograr revertir estas cifras, nosotros lo único que estaríamos haciendo, estaríamos demostrando que no conocemos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia revela y cuál fue el plan de cambio, de redención y transformación que el Señor reveló a cada uno de nosotros a través de su palabra. La Gran Comisión es la forma que tenemos de cambiar el pensamiento y el comportamiento de las personas. No hay otra manera de hacerlo, hermano. No hay otra manera. La Gran Comisión es la manera que Dios nos ha dicho, y la palabra de Dios es la que transforma el corazón, y hay un cambio en el pensamiento y en el comportamiento de aquellos que no son alcanzados aún. La Gran Comisión es la manera que tenemos de destruir los ídolos y los dioses paganos que tienen esclavizadas a estas personas. La Gran Comisión es la única manera entonces que tenemos de reducir todos los índices provocados por el pecado. Índices de divorcio, índices de homicidio, índices de robo, índices de homosexualidad, de violación y un montón de otros. Y las leyes, usted tiene que tener claro esto, que las leyes jamás van a cambiar estos índices, porque como le decía, Dios es quien transforma la vida de las personas, no las leyes. Las leyes no van a cambiar estos índices, solamente Dios puede cambiarlo.
Y por lo contrario, si nosotros analizamos y vemos el acontecer que ha ocurrido con respecto a todo el cambio y las promulgaciones de leyes, incluso en Latinoamérica y en nuestro país, nos damos cuenta que las leyes están cumpliendo un rol totalmente contrario a lo que nosotros como cristianos deberíamos buscar. Cada vez las cosas que eran inmorales se vuelven más morales, cada vez hay más atentados con respecto a las leyes, en contra de la familia, en contra de las iglesias, en contra de la libre expresión que nosotros tenemos. Las leyes están causando todo esto. Solamente Dios es quien puede cambiar el corazón de las personas. Y a través de la gran comisión, entonces, se pueden reducir estos índices provocados por el pecado en la humanidad. La gran comisión es lo único que tiene el poder de cambiar eso. Es la manera de nosotros traer a las personas al señorío de Cristo. Y la única manera de traer las personas a que puedan adorar a nuestro Dios. No hay otra manera. Porque la misión no es el fin último de la iglesia. Y esto es importante, porque un día las misiones se acabarán cuando estemos todos delante del Padre adorándole a Él. El fin último es la adoración, no la misión. La misión es lo que nosotros debemos hacer ahora en este tiempo de llevar el mensaje de salvación a aquellos que no han sido alcanzados. Pero no es el fin último. El fin último es finalmente cuando la persona conoce a Dios, llega a los pies de Cristo, se arrepiente, reconoce al Señor como su Salvador y le adora. Ese es el fin último. Si bien hoy en día existe un gran interés o un gran despertar por las misiones, y en esto lo podemos ver reflejado en la gran cantidad de agencias misioneras que existen, e incluso todas estas tienen propósitos distintos y nosotros conocemos varias. Hay algunas que se dedican a las plantaciones de iglesia, otras que se dedican a la movilización de personas, otras que se dedican a la evangelización, otras que se dedican a ir en socorro, en ayuda de algún país que esté sufriendo por algún atentado, alguna localidad, etcétera. Hay otros que se llaman programas Short Times, donde las personas van y se empapan de las necesidades de las distintas culturas o tienen estos impactos y estos choques interculturales donde ellos conocen la necesidad con respecto a la predicación del evangelio en las distintas tribus, las distintas naciones, los distintos lugares del mundo. Pero no por esto, no porque exista quizá este despertar o este gran movimiento misionero, nosotros podemos esperar que los perdidos vengan a nosotros. Porque la encomienda de la gran comisión es otra, dice, id y predicar, id, vayan al campo misionero. La manera que tenemos entonces de llevar a las personas a los pies de Cristo es a través de las misiones por medio de la gran comisión, con el fin último de que ellos puedan adorar al Dios que nosotros adoramos también, a este Dios que es real. Pero la pregunta entonces sigue siendo la misma. ¿Quién irá? Bueno, alguien podría decir, es que yo no quiero ir a África, yo no quiero ir a Asia, yo no quiero ir a Medio Oriente, donde quizás mi vida o mi integridad física corre en riesgo. Yo no quiero ir a estos lugares. Bueno, hermanos, déjame decirte algo, y que lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Tu oficina, tu trabajo, el colegio, la universidad, tu vecindario, tu familia. Ese es tu campo misionero. Ese es tu campo misionero. Existe un concepto errado muchas veces dentro de los cristianos con respecto a las misiones. Y es el pensar que las misiones se basan en cruzar fronteras, se basa en viajar y recorrer largas distancias, recorrer muchos kilómetros para llegar a las localidades. Pero no, hermano, como te decía, las misiones están más cerca de lo que tú piensas. Si usted hace este pequeño ejercicio, se va a poder dar cuenta de esto. Puedes mirar dentro de tu núcleo familiar. Y si hay alguien dentro de tu núcleo familiar que no conoce a Dios todavía, ese es tu campo misionero.
Ahora, si tú dices, bueno, para la gloria de Dios, toda mi familia conoce a Dios y sirve a Dios y le adora a Dios, amén, y para la gloria de Dios sea esto, pero te invito entonces a que puedas salir de tu casa y al abrir la puerta puedas mirar en todas las direcciones y te vas a dar cuenta que hay muchas casas a tu alrededor y esos son tus vecinos y ese es tu prójimo y ese es tu campo misionero. En el lugar donde tú vives hay necesidad del Evangelio. En el lugar que tú trabajas hay necesidad de predicar. Ese es tu campo misionero. No pienses que las misiones son en el extranjero, es el cruzar frontera, es el viajar largas distancias. No, hermanos, las misiones están más cerca de lo que tú piensas. Lo que se necesita para ir a las misiones es un encuentro real con Dios, con este Dios verdadero, al cual nosotros adoramos. Este Dios que es soberano, que cumple sus promesas. Este Dios que tiene el control de todas las cosas. Hace un momento mencionaba, ¿cierto?, la cantidad de personas que mueren día a día sin haber escuchado de Cristo, sin conocer de Dios. Y si bien es importante conocer estas estadísticas, conocer estos números, esas cifras no han mantenido ni han enviado a la mayoría de los misioneros que se encuentran hoy en el campo trabajando, evangelizando a las personas. Porque no es la mejor motivación para ser enviado. Si fuera la mejor motivación el conocer estas cifras, el conocer que cerca de 66.000 personas mueren día a día sin haber escuchado de Cristo, creo que la mayoría de los que están conectados hoy en día no estaría y estaría en el campo misionero predicando. Si bien es importante conocer, porque esto nos lleva a un quebrantamiento profundo y un llamado a la oración por aquellos perdidos o por aquellos que están en el trabajo misionero, no es la mejor motivación solamente el conocer estas cifras. Cuando Cristo planteó el problema de los números, Él dijo, los números no dan porque la mies es mucha. Billones de personas, se estima que 2.8 billones de personas son las no alcanzadas. Entonces dice, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Billones perdidos, pocos dispuestos a ir. Por lo tanto, entrenar más gente para que estos números mejoren, para que la proporción de estas cantidades sea más adecuada, no fue lo que Él dijo. Aunque, como les comentaba anteriormente, existen muchas agencias misioneras que se dedican a entrenar a las personas y yo estoy de acuerdo con ello porque estas agencias misioneras, ¿qué nos permiten? Nos permiten conocer más el lugar en el cual las personas han sido llamadas a trabajar, ayudan a la tramitación de las visas de los misioneros, ayudan a entrar quizás a los países que son más difíciles de lograr obtener visas, de estar de una manera legal dentro de las naciones a las cuales las personas van a predicar. Si bien yo estoy de acuerdo con esto, con que citan esto, pero esa no es la solución. No es la solución el seguir abriendo y abriendo agencias misioneras. No es la solución seguir preparando y entrenando a las personas, que es muy importante. Las personas tienen que ir al campo misionero con un conocimiento de la palabra para que puedan exponer la palabra íntegra de Dios a las personas. Pero la solución es que cada vez que los números no calcen estos números, es ir al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, porque Él es el gran enviador. Él es el único que sabe hacer bien las cosas cuando los números no dan. Él es el Dios de lo imposible, como lo cantábamos anteriormente. Este es el Dios de lo imposible, el Dios que tiene el control, el Dios que es soberano, el Dios que cumple sus promesas, el Dios que está contigo todos los días, el Dios que pelea por ti la buena batalla, que te dice, no te preocupes, yo peleo por ti para que tú puedas descansar. El que te dice, no te afanes por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Pero uno de los grandes problemas de las misiones hoy en día es que el hombre ha estado en el centro de la misión.
Todos hemos lidiado a lo largo de nuestra vida con personas, con hombres. Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre, a mujer, a esta figura. Todos entonces hemos lidiado a lo largo de nuestra vida con nuestras amistades, amigos, familias, vecinos, compañeros de trabajo. Y por lo mismo sabemos que el hombre en algún momento nos va a defraudar. Por lo tanto, si el hombre está en el centro de la misión, no va a mantener a nadie en el campo misionero. Necesitamos exaltar a Dios en todas las cosas. Y como predicaba hace un tiempo atrás, hemos sido creados para su gloria. Por lo tanto, debemos entender que es Dios quien debe estar en el centro de todo y en el centro de la misión. Él es el verdadero motivador de las misiones. Él es quien va a mantener a las personas en el campo misionero, en el trabajo de su obra. No el hombre, porque el hombre defrauda. Dios no te defrauda. Dios no defrauda. Dios no cambia. Él es quien debe estar en todo, en el centro. Necesitamos predicar el evangelio a todos, para que aquellos que aún no le conocen puedan correr delante de Él, delante de Dios, arrepentirse y adorarle. Ese es el fin de las misiones. Nuevamente hago esta pregunta entonces, ¿quién irá? ¿Quién irá? Cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tantas cosas maravillosas que Él ha hecho, y entendemos y recordamos cuántas veces Dios nos ha perdonado y se ha mantenido fiel a pesar de nuestra infidelidad frente a Él, entonces es cuando nosotros estaríamos dispuestos a ir a cualquier lugar del mundo, a cualquier lugar a predicar su palabra. Y finalmente esta acción de reconocer las maravillas de Dios que ha hecho en nuestra vida es lo que hace que muchas familias, incluso con hijos pequeños, tomen a toda su familia y vayan a lugares de alta peligrosidad y decidan volcar su vida al servicio de Dios a través de las misiones. Pero aquí ocurre algo paradójico, aquí ocurre algo con respecto a esto. Y quiero figurarlo y quiero que lo puedan entender con esto. Cuando nosotros vemos que los bomberos asisten, ¿cierto?, a un incendio, ellos exponen su vida, exponen su integridad física y muchas veces ponen en riesgo a sus compañeros o en riesgo su profesión y, como les decía, su propia vida, con la única finalidad de salvar a las vidas humanas que puedan estar atrapadas en ese edificio que se está encendiendo. Después de esto, ¿cierto?, se les aplaude y muchas veces se les condecora. Pero cuando un misionero decide llevar a su familia a uno de estos países de alto riesgo como Arabia Saudita, Irán, países del Medio Oriente, de Asia, se les tilda de irresponsables. Los bomberos son aplaudidos por un lado, pero por el otro lado, los misioneros son condenados. No aplaudimos el esfuerzo del misionero o de aquellos misioneros que están arriesgando sus vidas para salvar a otros de las llamas del infierno. Pero sí del bombero que salva de las llamas de la tierra. Los tildamos de irresponsables porque nosotros no hemos puesto el lugar de Dios que corresponde en nuestra vida. No hemos puesto a Dios en el lugar que corresponde y no hemos entendido la importancia o tenemos una imagen disminutiva de Dios y de las cosas que ha hecho en nuestra vida. Muchas veces no estamos valorando la gran comisión. Cuando mi visión de Dios es pequeña, mi sentido de responsabilidad también será pequeño. Mi compromiso será pequeño, por lo tanto mi permanencia en sus caminos va a ser pequeño. Si nosotros queremos valorar la gran comisión y darle la importancia que ésta merece en la vida de nosotros, en la vida de cristianos, necesitamos entonces levantar el concepto de Dios, ese concepto de Dios que nosotros tenemos. Si queremos que las misiones crezcan, necesitamos tener una visión más grande del Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Un Dios que es soberano, un Dios que tiene el control de todas las cosas.
El misionero va al campo a rescatar a hombres y a mujeres que están en peligro de una condenación eterna, confiando en la palabra de este Dios que hemos descrito. Aquel que sale a predicar la palabra no debe temer, debe tener toda su confianza puesta en Dios, ni en la enfermedad, ni en la muerte. Humanamente, ¿cierto? Podemos entender esta parte y podemos entender incluso si somos padres, si usted es padre y tiene hijos, o póngase en este sentido, que lleguen sus hijos y digan, ¿saben qué, papá, mamá? Hemos tenido un llamado a las misiones y vamos a ir al campo misionero. Y que ellos tengan un llamado hacia el Medio Oriente, donde incluso la comunicación con ellos puede ser casi nula. O en algunos casos muy poca comunicación o sin comunicación durante meses. Donde tú sabes que su vida corre riesgos, corre peligro. Pero ni a la muerte ni a la enfermedad deben temer. Y tu confianza no tiene que estar puesta en la provisión del hombre. Si no, escucha lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, Dios te está diciendo, más miedo hay que temerle a Satanás, que puede destruir el alma de las personas, que puede llevarlos a esa condenación y a ese sufrimiento eterno, que a la muerte, porque para nosotros los cristianos la muerte es ganancia en Cristo. ¿Sabe a lo que le debe temer a aquel que sale a predicar las misiones, a aquel que sale a predicar la exposición de la palabra? Debe temerle a predicar la palabra que él quiera predicar y no a la exposición bíblica de Dios. Porque la exposición de la palabra de Dios es la que confronta a la vida de las personas. El misionero que sale a predicar debe temerle entonces a predicar algún concepto propio, que tenga alguna interpretación propia. Tiene que exponer siempre la palabra de Dios. Porque cuando se expone entonces la palabra de Dios, esta nunca vuelve vacía y cumple el propósito que Dios estableció para esta palabra. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Quizás usted no va a ver los frutos de la exposición de la palabra de Dios, pero Dios está diciendo, esta nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Y esa es nuestra confianza. Finalmente, para ir terminando, nuevamente quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién irá? Cualquiera puede ir. Todo el mundo debería ir. Pero nadie va. Y después tenemos que culpar a alguien. John Piper, en uno de sus libros, dice: donde la pasión por Dios es débil, el celo por las misiones es débil. Necesitamos entonces hacer una introspección en nuestra vida, examinar nuestro corazón, nuestra vida, y ver cuál es la imagen que tenemos de Dios. Debemos crecer en el Señor para verlo a Él engrandecido y así tener una misión y una visión más grande de nuestro Dios, que murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados sin merecerlo. Y no hay nada que pueda hacer para compensar esto. No hay nada que se iguale al amor del Padre. Quiero terminar con esta pregunta nuevamente. ¿Quién irá? Si hay una sola cosa que nos enviará con convicción al campo misionero, es una visión grande de nuestro Dios. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Señor, yo te doy gracias por permitirme compartir esta palabra, que primeramente ha exhortado mi vida,
y me ha llevado a hacer una introspección y pedirte perdón a ti, Señor, si he fallado. Y te pido que tu palabra haga lo mismo en la vida de cada una de las personas que esté escuchando este mensaje. Gracias porque tú permaneces fiel. Más te pido, Señor, que nos llenes de oportunidades para predicar. Quita ese temor, la vergüenza que tenemos y permítanos cumplir la gran comisión, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.